Gracias al Señor que nos permite reunirnos esta mañana, ¿no? Como familia, para que Dios nos siga salvando, ¿verdad?, de nuestros pecados, y también que el Señor, ¿verdad?, nos siga edificando. Bueno, le damos gracias al Señor, ¿verdad?, por todos los que estamos aquí esta mañana. Me alegro, ¿verdad?, que nos visitaron por fin, ¿verdad?, nuestro hermano Miguel y nuestra hermana Marcia. Ya miro que no dejamos terminar Dios el año para que vinieran. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. Bueno, quiero animarte que leamos un versículo, un único versículo que vamos a meditar esta mañana. Jeremías capítulo 10, versículo 23. Ahí haremos el sermón de esta mañana. Los niños, si tienen su boletín, las 4 palabras son providencia, planes, Señor y ordenar. Niños, providencia, planes, Señor y ordenar. Hermanos, mientras buscan ahí el versículo Jeremías 10:23, es mi ánimo, ¿verdad?, con este sermón esta mañana. El tema es reconociendo los propósitos de Dios sobre nuestros planes. Es nuestra responsabilidad, ¿verdad?, planificar nuestra vida. No podemos vivir al azar, ¿verdad? Tenemos que ser responsables, pero debemos entender que sobre nuestros planes está Dios. Entonces nuestra vida debe girar en torno o debajo de la soberanía del Señor. Y espero que el consejo que les dé hoy, ¿verdad?, sea para que tomemos buenas decisiones en lo que viene de nuestras vidas. Dice así: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Permítame
compartirle una breve historia a manera de ilustración antes de que podamos ir a los versículos. Quiero contarle esto porque creo que nos puede ilustrar un poco de lo que vamos a hablar esta mañana. A principios de los años 90, un documental de televisión sobre la guerra civil en Estados Unidos captó el interés de la nación, presentándolo como el drama del conflicto más sangriento retransmitido. Extractos de las cartas escritas a sus casas por los soldados, tanto del norte como del sur, estaban repletas de alusiones a la providencia. En la víspera de la batalla, los soldados escribían a sus esposas y a sus padres acerca de los temores e incertidumbres de lo que les podía suceder al día siguiente. Y a menudo decían que su vida estaban en manos de la providencia. Pero ellos no se referían al término providencia como a la dirección de Dios sobre los asuntos de los hombres, sino que providencia para ellos era el Dios mismo. La expresión providencia se convirtió en ellos en un título para la deidad. Esta relación entre la actividad de Dios y el mismo ser de Dios estaba profundamente enraizada en la convicción de los cristianos del siglo XIX, de que todo acontecimiento ocurre bajo el plan y el gobierno soberano del Todopoderoso. Había una sensación constante de que todo en la vida se vivía corandeo. Corandeo significa delante del rostro de Dios. Sin embargo, hoy lamentablemente vivimos en una época donde se exalta la independencia, la autosuficiencia y el yo controlo mi destino. Pero la Escritura presenta una verdad contundente: el ser humano es una criatura y no es Dios. Fuera de él no tiene control de las circunstancias, por tanto no es capaz de guiar su vida sin Dios. Y si lo intenta, tendrá muchas consecuencias y fracaso. Debemos volver la mirada a la mano invisible de la providencia de Dios para nuestro bienestar espiritual, emocional, físico, social, integral, y no confiar ciegamente en la mano visible y elevada del gobierno humano para que solucione nuestras vidas. En la Biblia, la providencia se refiere al gobierno y cuidado activo y continuo de Dios sobre toda su creación, orquestando todos los eventos, los grandes y los pequeños, para cumplir sus propósitos de gracia y gloria, mostrando así su sabiduría, poder y amor, incluso en el sufrimiento cuando no lo entendemos. Él guía a la humanidad hacia un fin bueno y asegura la salvación de sus hijos. No es casualidad ni destino, sino la mano de Dios obrando para proveer y dirigir la historia hacia sus fines. La soberanía es la sombría donde se desarrolla la providencia de Dios. Hermanos, eso es lo que vamos a ver hoy, lo que Jeremías dice en estos versículos. Jeremías dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. Jeremías, en medio del colapso espiritual y moral de Judá en su época, hizo esa confesión profunda: el hombre que camina no puede ordenar sus pasos. Esto nos debe recordar nuestra incapacidad, pero al mismo tiempo nuestra responsabilidad humana, que está bajo la soberanía absoluta de Dios. Y hoy vamos a ver tres verdades que, si nosotros las tomamos en cuenta, pueden transformar nuestras vidas y seguirnos dando dirección cuando planeamos nuestra vida. Hermanos, el punto es: el hombre no puede dirigirse a sí mismo sin la ayuda y la existencia de Dios. Por tanto, sus planes deben quedar subordinados al gran propósito de vida. Oremos. Señor, te damos gracias esta mañana, Señor, por tu bondad y tu misericordia, Señor. Dame sabiduría, Señor, para poder hablarle, Señor, al corazón a mis hermanos, amigos, quienes nos visitan esta mañana, Señor.
Ayúdanos. Tú sabes que como hombres nosotros no podemos cambiar el corazón de nadie, Señor. Pero tú nos mandas, Señor, en tu palabra, predicar, exhortar, animar, instruir. Que la obra de tu Espíritu Santo, Señor, nos bendiga esta mañana a todos los que estamos aquí. Por favor, perdónanos. Nosotros hemos pecado contra ti de muchas maneras, Señor. Pero estamos esta mañana aquí porque te necesitamos. Aún en medio de nuestros pecados, permítenos decirte que te amamos, Señor, y que te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a ver nuestro primer punto esta mañana, que es el reconocimiento humilde de Jeremías. En el versículo 23, en la parte A, Jeremías dice: conozco, oh Jehová. Y ahí nos vamos a detener. Jeremías habla de una verdad conocida. Jeremías no está suponiendo nada. Y quiero decirle que no solamente está hablando de conocer a Dios y de conocerse Él y a su pueblo. Y tampoco está hablando Jeremías de que él conoce intelectualmente a Dios, porque usted sabe que el pueblo de Israel estudiaba la ley. No, Jeremías se está despegando de eso. Jeremías está hablando de la experiencia de él que tuvo con Dios y de la experiencia que él está viendo en el pueblo. Y usted sabe que eso lo hace algo distinto. No es lo mismo estudiar acerca de Dios que pasar una experiencia personal con Dios. Y experimentarlo en la vida es distinto. La fe va a ser más profunda. Algo parecido así decía Job. Si quieren acompañarme, y yo creo que me van a tener que seguir a varios versículos. ¿Se acuerda cuando Job pasó aquella experiencia dramática en su vida de perder todo? Él conocía ya a Jehová, pero nunca lo había experimentado tan fuerte. Y en el capítulo 42, en el versículo 5, Job dice: de oídas te había oído. ¿Y qué dice ahora? Mas ahora mis ojos te ven. ¿Y cuál es la actitud después de haber que él había escuchado de Dios? Pero después experimenta a Dios. ¿Qué dice él? Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Eso es distinto de estudiar a experimentarlo en nuestra vida. Usted sabe, cuando nosotros manejamos, ¿verdad? Los que somos choferes, cuando nosotros manejamos, vamos viendo muchas advertencias horizontales y verticales, y usted sabe que sería tonto ignorarlas. Pero increíblemente eso nosotros lo hacemos cuando manejamos, cuando trabajamos, cuando hacemos otras cosas, siempre tomamos precauciones. Pero increíblemente, muchas veces como seres humanos, cuando Dios nos quiere aconsejar, mientras estamos en esta vida, nosotros a veces no queremos obedecer al Señor. Si ustedes pueden ver, Jeremías no dice yo creo o yo pienso. Jeremías dice conozco, oh Jehová. Pero aquí viene el punto, hermanos. ¿Por qué Jeremías dice esto? ¿Por qué él dice esto? Porque Jeremías está viendo el fracaso de su sociedad. Él está viendo la terquedad del corazón humano, y al mismo tiempo Jeremías está viendo la fidelidad de Dios con su pueblo. Y por eso él hace esta declaración, y honestamente lo que leímos esta mañana es una oración. Quiero decirle, les voy a dar brevemente el contexto de dónde está viviendo Jeremías para que entendamos. Jeremías, en este capítulo 10, versículo 23, está condenando la idolatría y la falsedad de los dioses paganos en contraste con el Dios único y verdadero. En un momento de inestabilidad política, apostasía en su propio pueblo, el pueblo de Dios, que se estaba aferrando a los ídolos y a las costumbres paganas,
a pesar de que Dios le estaba advirtiendo que no lo hicieran, ellos estaban a punto de enfrentar el inminente juicio y Dios les estaba amenazando que se los iba a llevar exiliados a Babilonia. Jeremías exhorta a no seguir las prácticas de las naciones, destacando la impotencia de los ídolos creados por el hombre frente a la majestad de Dios eterno que creó los cielos y la tierra, culminando en una oración pidiendo corrección y reconociendo la soberanía divina. Hermanos, yo sé que esta mañana alguien puede decir: sí, Pastor Luis, pero eso eran ellos. No, hermanos, todos nosotros no nos gusta que Dios se intrometa en nuestras vidas. Solo basta ver la práctica que llevamos. Y no estoy hablando mal de como iglesia, no, sino que siempre tenemos que ser llamados para madurar más. Pero nosotros siempre luchamos con tomar en cuenta a Dios en nuestras decisiones, en todo lo que hacemos, en nuestros negocios, en el trabajo, en la escuela, donde vayamos. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto tomar en cuenta a Dios siempre en nuestras vidas? Porque todos tenemos algún ídolo en nuestro corazón y nos cuesta dejar ese ídolo y vivir sumergido totalmente, dejándonos guiar por el Señor. Si usted puede ver esto que leímos esta mañana, no es una declaración intelectual de Jeremías, no, es una oración. ¿Y a quién le dirige esa oración Jeremías? A Dios mismo. En tiempos de crisis, Jeremías no se refugia, él no se quiere refugiar en estrategias de hombres. Hermano, a veces uno como predicador deseara tener toda la sabiduría para hacerle entender o ser sabio para encontrar la palabra adecuada para que miremos el tesoro que está ahí en el versículo. ¿Saben qué es lo que pasaba en aquel tiempo? La gente estaba viendo crisis política, crisis espiritual, pero ellos, como estaban como sociedad decaída, ellos ¿en quién se estaban refugiando? Estaban refugiándose en otras naciones, potencias, y ellos decían: ellos nos van a salvar, nos van a dar de comer, de beber, de vestir. Pero el Señor le está diciendo: no, humíllense a mí, reconózcanme a mí, yo les voy a ayudar, decía el Señor. Pero ellos lo estaban rechazando. ¿Por qué, hermanos? Cuando la gente está en crisis, cuando la gente tiene deseo pero está impotente, comienza a embargarlo la ansiedad, comienzan a tomar malas decisiones, y a veces algo que puede ser un buen deseo se convierte en algo pecaminoso. Mire, yo puedo tener un buen deseo con mi esposa, ¿no?, de que ella quiera hacer algo, pero si no me hace caso, si Dios no la convence, de pronto se puede volver algo pecaminoso para mí, porque el ídolo mío es que me obedezca. Yo quiero marcar la autoridad. Entonces un buen deseo se puede convertir en algo pecaminoso. Y así muchas veces pasa, porque nosotros, hermanos, hay dos órganos, y permítame decirlo así, dos órganos que son como dos bestias incontrolables: el cerebro y el corazón. El único que los puede apaciguar es Dios. Usted puede estar pensando en algo, su cerebro no deja de pensar. Más cuando es una situación crítica, su cerebro no lo deja, está pensando. El corazón lo traiciona porque se quiere dejar llevar por los sentimientos. Esos dos órganos, el único que los puede controlar es Dios. Y se los quiero mostrar con un versículo. Vamos a Filipenses. Yo sé que ustedes se saben este versículo y se van a decir: bueno, ya lo sabían. Sí, pero véanlo, que estos dos órganos siempre van a querer dominar. El único que lo puede apaciguar es Dios. Dice Filipenses 4, versículos 6 y 7, dice: ¿cómo comienza? ¿Por qué cosa nosotros debemos afanarnos, hermanos? ¿Qué dice el Señor? Y ese es un consejo de Dios. Por ninguna, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios
en toda oración y ruego con acción de gracia. Esa es nuestra parte. Dios nos dice: yo no quiero que ustedes estén afanados por nada, y yo quiero que ustedes oren a mí. Y es chistoso, pero los cristianos a veces no quieren orar, no quieren apartar tiempo para orar, quieren lograr otras cosas por otros medios. No, hermanos, Dios es inteligente más que nosotros. Él es el genio. Él dice: no se afanen por nada, vengan a mí en oración. ¿Y qué va a hacer Dios? Versículo 7. Y Él dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará esos dos órganos que yo le digo, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Solo Él puede dejarnos de aquietar nuestro cerebro de pensar, y nuestro corazón va a estar quieto hasta que nosotros vengamos a Cristo en oración. Pero debemos entender que esto puedes jugarle distinto a los creyentes. No juega igual en todos los creyentes, porque hay creyentes que son más maduros, otros más inmaduros. Unos invierten más tiempo en conocer a Dios, otros lo conocen menos, y en la práctica nos vamos a ver igual la vida. El que tiene más fe en Cristo, su vida vivirá más con paz. Entre menos conozcamos a Cristo, nosotros tomaremos decisiones más difíciles, porque confiamos menos en Dios. Quiero mostrarles un versículo. Acompáñenme, por favor. Vayan a 1 de Samuel, capítulo 30. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Es David, lo quiero citar para referencia de lo que estamos hablando. 1 de Samuel 30, versículo 6. Dice así: y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero aquí va, ¿qué hizo David? Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Qué significa eso? ¿Sabes de dónde viene la palabra fe? Viene de la palabra confianza. Con fe. De ahí viene la palabra confianza. Pero la confianza de nosotros los cristianos tiene un objeto. Nuestra confianza no es así como muchos se burlan de nosotros, que dicen: ah, sí, la fe de usted es así como en el aire. No, nuestra fe no es en el aire. Nuestra fe tiene un objeto. El objeto de nuestra fe es Dios mismo. Y entonces, cuando la Biblia dice que David se fortaleció en Jehová su Dios, él pensó dos cosas. Y seguro otro predicador le va a decir más cosas, pero yo voy a decir todo esta mañana. Cuando la Biblia dice que David se fortaleció en fe, es porque él sabía cuál era el objeto de su fe, que era Dios mismo. Inmediatamente David comenzó a pensar en quién era Dios en su vida. Él sabía que Jehová era todopoderoso, que Él era el que peleaba por él. David comenzó a ver los atributos de Dios. Hermano, yo pasaría toda la mañana diciéndole todos los salmos que David escribió, alabando los atributos de Dios. Pues David pensó en todo eso. Cuando él se fortaleció, él estaba pensando en los atributos de Dios, pero también estaba pensando en otra cosa. Él estaba pensando en las promesas de Dios, porque era Dios quien le había dicho: tú serás rey, yo te voy a acompañar toda la vida. Y esa actitud de David debe ser la misma de nosotros. Cuando nosotros conocemos más a Dios, pensamos en tiempos críticos quién es Dios para nosotros. Nosotros confiamos que Dios es soberano. No importa cómo yo vea las cosas, Él está con nosotros. Él tiene una promesa para nosotros. Aunque ningún hermano esté con ustedes, aunque yo como pastor les falle, no puede estar, ningún hermano va a estar con ustedes. Ustedes no pueden negar una verdad y una promesa de Dios. Él nos prometió: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él nos dice:
Aunque anden en valle de sombra de muerte, no temerán alguno, porque yo estaré contigo, dice el Señor. Y eso era lo que Jeremías también estaba viendo. Él dice, esta gente está confiando en otras cosas, pero él dice, yo conozco quién es Jehová, yo conozco al ser humano. Hermanos, entre más conozcamos a Dios, más vamos a confiar en Él. El objeto de nuestra fe es Dios mismo. Eso es lo mismo cuando nosotros le decimos a un hermano o hermana, tenga fe. Y algunos a veces se burlan porque dicen, hey, pero eso es fácil ser pastor, decirle a tu hermano, tenga fe. Pero cuando yo le digo, tenga fe, estoy pensando en quién es Dios y las promesas que Él nos ha dado a nosotros. Dios nos dice muchas veces que nosotros miremos, deduzcamos. Y entonces la fe también tiene que razonar quién es Dios. Y les voy a poner un ejemplo en eso para terminar este primer punto. Vamos a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Pueden buscar el versículo 25, hermano, y voy a parafrasear algunos solo. Dice el versículo 25, Mateo 6. Por tanto digo, otra vez, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestir? 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros? ¿Qué dice? Hombres de poca fe. 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y lo que le quiero decir es, vuelvan al versículo 26. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice el Señor a nosotros? Creer es también pensar. La fe y la razón van de la mano. Dios nos dice a nosotros, versículo 26, mirad que, mirad las aves del cielo. Y en el 30 nos dice, miren la hierba del campo. Ellos no trabajan ni hilan, pero lo que nos está diciendo es mirad. Y nos está diciendo mirad porque somos ciegos. No, usted sabe lo que significa mirar ahí, ¿verdad? Está diciendo mediten, piensen. Si esas criaturas yo las sostengo, no solamente soy su creador, yo me preocupo más por ustedes. Hermano, ese es el Dios amoroso que nosotros le servimos. Él siempre está preocupado por nosotros. Lo siento, si alguien quiere una Toyota, Hilux, algo así, o quiere una casa de 3 pisos con piscina, no, esa no es una necesidad. Cristo siempre va a suplir nuestras necesidades. Los lujos va a tener que trabajar más duro, hermano, a hacerte tripas corazones si quiere, pero lo básico le aseguro que sí. Eso nos lleva a nuestro segundo punto, que es, volvamos a Jeremías 10:23, vamos a la parte B, es la incapacidad humana para autodirigir la vida. Ustedes pueden ver la segunda frase, dice que el hombre no es señor de su camino. Yo sé que lo he hecho leer bastante esta mañana, pero lo quiero ilustrar con una parábola de Cristo. Acompáñenme a Lucas capítulo 12. Lucas 12. Vamos a leer la parábola del rico insensato. Y hermanos, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, porque aquí hay 2 hermanos chinandegas y ellos usan la Nueva Traducción Viviente, pues si no sabía. Pero lo voy a hacer porque aquí a veces también citamos la Nueva Traducción Viviente, porque es un poquito más explicado. Lo voy a leer aquí literal. Lucas 12 del 13 al 21 dice así: entonces alguien de la multitud exclamó. Hermanos, lo que estamos hablando ahorita es de la incapacidad humana para autodirigir su vida.
Entonces alguien de la multitud exclamó: Maestro, por favor, dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre conmigo. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decir cosas como esa? Y luego dijo: tengan cuidado con toda clase de avaricia, la vida no se mide por cuánto tiene. Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo: ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó: ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes, así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. 19. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo: amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo: necio, vas a morir esta misma noche, ¿y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Hermanos, y aquí no es que Cristo esté diciendo que no hay que planear, que no hay que meditar. No, la Biblia enseña que hay que hacerlo. Sino es la actitud de este hombre, y está haciendo algo bueno a medias. Por ejemplo, en el versículo 17, la Biblia dice que se dijo a sí mismo. ¿Quién hace eso? ¿Verdad que es bueno en la vida de vez en cuando apartarse uno solo, meditar qué estamos haciendo y cómo nos va? Eso es bueno. El hombre lo estaba haciendo. En el versículo 18 dice: entonces pensó. Él está analizando su vida. El versículo 19 dice: se dijo a sí mismo. Es bueno meditar, es bueno pensar, es bueno planear. Pero el problema es que este hombre estaba planeando, pero Dios no estaba en su vida. Si nosotros queremos planear sin Dios, no es correcto. Él debe ser tomado en cuenta porque Él es soberano. Hermano, nosotros no podemos planear nada sin Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted no puede ni con usted mismo. Usted no tiene derecho ni poder para ajustar las circunstancias allá afuera para que todo le coordine a su bien. Esa gracia solo la hace Dios. Por eso oramos a Él. Pero miren lo que Él dice. Ya vamos a hacer el contraste entre el hombre y Dios. El hombre dijo: amigo mío, tienes almacenado ¿para cuánto? Para muchos años. Eso pensaba él. Pero Dios, ¿qué dijo? Necio, vas a morir ¿cuándo? Esta noche. Esa es soberanía. Dios no le va a pedir permiso a nadie para quitarle la vida cuando Él quiera. Eso es soberanía. Él no se dio cuenta que sus planes de Él estaban bajo la soberanía de Dios y que debía tomar en cuenta a Dios. Y por eso Dios le dice: qué lástima que almacena cosas terrenales, pero no eres rico para contigo. No invirtió nada. Por eso es que si nosotros vamos a planear este año, hermanos, si ustedes planean su negocio, que los chavalos van a ir a la escuela, que ustedes un nuevo trabajo, que todo eso, y si ustedes no analizan su vida, de que fueron infieles muchas veces con sus planes de lectura, con su vida devocional, con su esposo y con su hijo y con la iglesia, nosotros sabemos que ese es lo que nos une con Dios, su iglesia. En nuestros planes tiene que entrar la iglesia. En nuestros planes tiene que entrar Dios. Si nosotros planeamos todo, pero dejamos fuera a Dios, no es justo, porque Él es soberano. Ustedes pueden ver esa frase, volviendo a Jeremías, cuando dice: el hombre no es señor de su camino. Y lo que Jeremías quiere decir: el hombre no es dueño de su vida. La palabra Señor implica el que gobierna, el que determina, el que es dueño. El hombre cree tener control, pero el texto afirma lo contrario. Judá había intentado dirigir su vida y en su afán había buscado la bendición en idolatrías, en alianzas en otras naciones, y estaba rechazando la palabra de Dios. El resultado fue destrucción, dolor y exilio.
Y así nos puede pasar también a nosotros cuando en nuestros planes no está Dios. Hermanos, esto es como el pecado. ¿Sabe? Algo que me ha quedado claro este año, algo que he aprendido, ¿verdad? Siempre aprende uno más, cada año aprende algo más. Estaba un día en casa de la hermana Angie, ahí visitando a los hermanos, y creo que mencioné dos cosas de que había aprendido más este año. Y una de las cosas que me quedó más claro este año es hacer la diferencia entre lo que es placer y lo que es felicidad. El pecado produce placer momentáneo. Las malas decisiones a veces te producen un placer momentáneo, pero no te hacen feliz. Vivir en Cristo y dejarte guiar bajo su Espíritu y vivir en comunión con Él, eso sí te hace feliz. Y lamentablemente nosotros somos más dados al placer que a la felicidad. Y hay alguien que es también objeto de nuestra paz. Acompáñenme a Juan capítulo 16, versículo 33. Hermano, todos estos versículos usted ya se lo sabe. Dice, capítulo 16, versículo 3: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, ahí dice la Biblia, ¿en quién está la paz? ¿Ustedes le ha pasado, hermanos? Le agradezco en mi cumpleaños alguien me regaló algo y yo estaba pensando, quiero comprar una faja, una gorra. Bueno, y con este asunto de las tiendas chinas, ustedes ahora es todo barato. Me alcanzó como para compartir con otros, pero cuando ya tenía la faja y la gorra, y me ha pasado así, hasta, bueno, cuando alguien me dio una moto, con todo, hermano, si repara algo de mi casa, ya cuando lo tengo, un buen pantalón, una buena camisa, ya cuando tengo el precio, yo digo, ya, pero este monstruo que está aquí y en mi cabeza no se complace, es un ratito. El único que puede dominar mi corazón y mi mente es cuando yo hago mi devocional con el Señor y cuando encuentro una verdad bíblica. Eso sí me hace estar alegre, gozoso. Amo más a mi esposa cuando hago devocional que cuando no lo hago. El problema, hermano, no es la falta de capacidad intelectual, sino espiritual. El hombre está moralmente incapacitado para escoger el camino correcto sin intervención de Dios. Acompáñenme al libro de Daniel, por favor. Le quiero dar un ejemplo. Y espero, este es un ejemplo negativo. No los animo a que no nos ocurra esto. Y lo voy a hacer por amor a nuestra hermana Chinandega en la Nueva Traducción Viviente. Daniel 4, 28 al 32. Dice así. Y no la cierre cuando termine, porque lo voy a dar al capítulo que sigue, solo un versículo. Pero dice, Daniel 4, versículo 28 al 32, dice: sin embargo, todas estas cosas le ocurrieron al rey Nabucodonosor. 12 meses más tarde, el rey caminaba sobre la terraza del palacio real en Babilonia. Y mientras contemplaba la ciudad, dijo: miren esta grandiosa ciudad de Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder, para que fuera mi residencia real, a fin de desplegar mi esplendor y majestuoso. Mientras estas palabras aún estaban en su boca, se oyó una voz desde el cielo que decía: rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti. Ya no eres gobernante de este reino. Serás expulsado de la sociedad humana. Vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto como el ganado. Durante 7 periodos de tiempo vivirás de esta manera hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija. ¿Qué dijo él, hermanos? El versículo 30. Él comenzó a ver todo lo que Dios le había permitido hacer. Pero él comenzó a pensar que él lo había logrado por sí mismo. Él comenzó a decir: edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder. ¿Dónde está Dios ahí? En ningún lado. Él dice: con el fin de desplegar mi esplendor majestuoso, la jactancia y la vanagloria. Si son los seres humanos, ¿no? Hasta el ser humano es así.
si alguien es muy vanidoso, muy materialista o etcétera en este mundo, si alguien es así, va a querer mostrarte lo que él tiene, lo que él hace. Pero en contraste con eso, cuando él dice mi poder, mi gloria, mi majestad, ¿qué le dice el Señor? ¿Verdad? Ahí está, la soberanía de Dios abajo, el hombre está abajo. Él dice, ya no eres gobernante de este reino, te voy a humillar. ¿Hasta cuándo? Hasta que reconozcas que el Altísimo es el que gobierna. Hermanos, eso no solamente le va a pasar a Nabucodonosor, eso nos va a pasar a toditos nosotros si queremos ser soberbios y queremos jactarnos simpios. Más adelante, miren lo que pasó en el capítulo 5, del 18 al 22. Este sí lo va a leer en la Reina Valera. Dice: el Altísimo Dios, oh Rey. Bueno, ya este era el nieto, Belsasar, pero se le recuerda lo que había pasado con él. 5:18. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. ¿Quién dio a Nabucodonosor esas cosas? La Biblia dice, Dios. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció, con su orgullo fue despuesto del trono y de su reino, y despojado de su gloria. Y si ustedes se saltan al versículo 22, dice: y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo esto? Hermanos, ¿qué dice el versículo 20? Que cuando él ya tuvo todo poder y toda gloria, dice que su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció. ¿Con qué? Con el orgullo. Y eso, hermanos, no, nosotros siempre tenemos que tener un perfil bajo y humilde delante del Señor para que nos vaya bien en la vida. Y eso nos lleva al último punto: la necesidad absoluta de la dirección divina. Volvamos a Jeremías 10:23. Dice la última parte: y del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Hace poco el pastor Wilfredo me compartió de un libro que se llama El hombre verdadero, de Nathan Busenis. El prólogo lo hizo John MacArthur. Es una que habla bastante a los hombres. Y en una de los capítulos, Busenis cuenta que en un viaje que hacía con su familia, que era su esposa y 3 hijos, iban a visitar a un tal señor Smith. Luego de regresar de visitarle y de cenar con él, se fueron a comer a un restaurante. Al salir del parqueo, de pronto y sin previo aviso, otro auto lo golpeó. Todos salieron ilesos. Pero fue una experiencia bastante escalofriante porque el golpe fue duro. Más tarde, Busenis estaba reflexionando, ¿verdad?, y pensando en lo que había pasado. Y entonces, cuando estaban sentados con sus hijos, les comenzó a preguntar a los hijos que qué habían aprendido de aquella experiencia. El primer hijo le exclamó: ¿sabe qué, papá? Yo lo que aprendí es que nunca debo ir a comer con el señor Smith. El segundo le dijo: yo lo que aprendí es que yo nunca me voy a subir cuando tú andes manejando el carro. Pero la hija, la tercera, dijo, después de pensarlo mucho, dijo: yo creo que tenemos que tener cuidado y siempre debemos confiar en Dios. Entonces él pegó un grito de exclamación diciendo: gracias a Dios que al menos tenemos una teóloga en nuestra casa. Hermano, y yo sabía que se iban a reír algunos, pero eso es lo que dice Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan. Y vamos a ser sinceros para pasar, no lo vamos a usar. Ahí ustedes saben lo que está diciendo, no está hablando de nuestros planes. Porque Busenis con su familia, ellos no planearon que ese día un carro los iba a chocar. Como ninguno de nosotros planea que se va a enfermar, que lo van a chocar,
Yo recuerdo el año pasado, antepasado, fue que yo choqué a un hombre, ¿verdad? Yo no planeé, yo iba para un estudio de matrimonio. Yo no planeé. Pero después de pasar todo eso, yo entendí que era la mano soberana de Dios, porque me dio la oportunidad de compartirle como 5 veces al hombre el evangelio. Y somos amigos con él ahora. Pero lo que le quiero decir es, cuando Dios permite estas cosas, están bajo su control porque Él tiene un propósito alto. Pero estas cosas que a nosotros nos pasan, a veces, hermanos, nos hacen pensar como que Él no está ahí, pero como no, claro que Él está ahí. Esto es como broma, pero debe saber que si estamos en Cristo, escuche bien, los accidentes no existen. Hermano, si nosotros estamos en Cristo, si nosotros creemos que Dios es soberano y si nosotros conocemos la providencia de Dios, los accidentes no existen, el azar no existe, el karma no existe. Y a veces entre nosotros los cristianos a veces hacemos chistes. Cuando nos está yendo feo, decimos, aquí yo he escuchado a algunos dicen, no, es que me están cayendo las 7 plagas, ni 7 plagas son 10. 10 plagas son, no 7. Y ojalá que no lleguen a la 10, porque ustedes saben que es peligroso, porque se mueren los primogénitos. Lo que queremos decir es que hay soberanía de Dios. Nuestros planes, que bien pueden ser envueltos por la mano invisible de sus propósitos, deben estar claros en nuestra mente, porque así vamos a abrir nuestros ojos y vamos a darnos cuenta que nosotros no somos autónomos, que vivimos dentro de una gran historia, pero esa historia le pertenece a Dios. Por eso debemos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. ¿Quieren leerlo, hermano? Santiago 4, 13. Ya vamos terminando. El último punto. Santiago 4, versículo 13 dice: vamos ahora a lo que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Y aquí viene una pregunta retórica, porque ¿qué es vuestra vida? La respuesta divina: ciertamente neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Y cuál es el consejo de Dios en el versículo 15? En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Y si Él no quiere, no va a pasar. Y debemos evitar lo que dice el versículo 16: pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. No es que esté Dios en contra que planeemos. No, cuando nosotros decimos que vamos a hacer esto, aquello y lo otro, que dice: acuérdense de mí si yo quiero. Cuando Jeremías dice: ni del hombre es el ordenar sus pasos, hay una palabra bien profunda ahí, hermanos, y es la palabra ordenar. Ordenar, si quieren revisar la concordancia Strong en su casa, es la palabra 6186. Es la palabra arak, ordenar, que significa arreglar, poner en orden, comparar. Viene de otra raíz hebrea, se llama tasab, que significa mandar un decreto. Estos conceptos se desglosan por raíz, indicando que arak implica disposición. Un ejemplo de eso es como cuando el Señor, esta es la misma palabra cuando en el Salmo 23 Él dice: aderezas mesa delante de mis angustiadores. ¿Qué es lo que está diciendo ahí David? El Señor va a preparar la mesa para mí, me va a sustentar aunque yo tenga enemigos. Y esa es la palabra ordenar. Él prepara la mesa. ¿Sabe para qué? Para que usted y yo solo lleguemos a sentar y comer. Pero Él tiene que ordenar todo antes. Ustedes no han visto cuando algo es voluntad de Dios cómo todo calza. Porque le voy a ser honesto, si nosotros somos hijos de Dios, tienen que entender algo. Si está en la voluntad de Dios, Él va a ser tu aliado y todo va a calzar igual. Pero si vas en contra de Dios y te estás rebelando contra Dios, tenlo por seguro que ese Dios que te ama va a ser tu mayor enemigo en ese plan que tienes.
Él te va a hacer la vida de cuadrito, porque ese es su trabajo. Él es Dios. Él hace que se haga lo que Él dice, no lo que nosotros queremos. No crean que solo vamos a tener a Dios como amor para que todo nos vaya bien. No, si vamos en contra de Él, Él se presentará también en nuestro caminar como la piedra en el zapato también. Si usted puede ver, el hombre puede caminar, puede planear, pero escuche bien, no puede ordenar. Eso solo lo hace Dios. Bueno, solo si fuéramos de la teología de la prosperidad se oye, porque si yo fuera apóstol, sí, yo puedo ordenar que Dios crea algo nuevo, pero como aquí no somos la teología de la prosperidad, el hombre puede moverse, decidir avanzar, pero no puede ordenar. El hombre puede anhelar la estabilidad, pero el propósito y la dirección final de Dios están sobre él. Solo Dios puede ordenar, el hombre solo puede planear. Y el Salmo 37, 23 dice: por Jehová, vuelve a mencionar la palabra, son ordenados los pasos del hombre. Ordenar es una palabra profunda, eso no lo puede hacer el hombre, solo lo puede hacer Dios. Y hermanos, yo sé que el hermano Yairi hoy nos leyó Proverbios 16, me gustaría que fuéramos una vez más a Proverbios 16, y solo voy a parafrasear unos versículos, porque de eso se trata ese versículo, de que Dios es soberano y nosotros no. Dice Proverbios 16:1: del hombre son las disposiciones del corazón, más o sobre de Jehová es la respuesta de la lengua. Versículo 5: abominación a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Versículo 9: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová, ¿qué hace? Endereza sus pasos. 20: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová, ¿qué es? Y el 33, ¿qué dice? La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de él. Hermano, Dios tiene siempre la última palabra. Y yo les animo en el Señor de que siempre lo tomen en cuenta. Volvamos a Jeremías la última vez. Ustedes pueden ver que ahí terminamos el versículo 23, pero miren cómo termina Jeremías en el versículo 24, cuando él dice: castígame, oh Jehová, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Si usted ve, dentro de la misma bondad y soberanía del Señor, Jeremías está clamando para que, dentro de la misericordia de Dios, está que Jeremías quiere que Dios lo discipline a él y al pueblo, pero no quiere que caiga la ira de Dios sobre él, pero quiere que lo discipline. Hermano, parte de la bendición de Dios es que cuando nosotros cometemos errores, Dios nos va a disciplinar. Quiero concluir, hermanos. Hoy hemos visto 3 verdades en este corto versículo. Lo primero es: debemos conocer a Dios más que intelectualmente, debemos conocer su carácter para confiar más en Dios. Lo segundo, no somos dueños de nuestro caminar, debemos considerar el gobierno de Dios. Tercero, nosotros podemos planear, pero solo Dios puede decretar. Y quiero compartir 3 aplicaciones. La primera: toda vida espiritual comienza por reconocer que no podemos solos. La humildad es la puerta de la entrada en la elección divina. Una actitud de dependencia. Jeremías reconoce que solo Dios tiene la perspectiva eterna, la sabiduría perfecta y el poder absoluto, hermanos. Incluso en nuestra salvación. Si alguien está aquí esta mañana, hermano, el pecado lo va a seguir arruinando. El pecado no lo va a dejar prosperar. Necesita un Salvador, y es Dios. Dios el Padre envió a su Hijo Cristo para morir. Necesitas de Dios. La segunda aplicación: cuando tomamos decisiones sin consultar a Dios, tarde o temprano nos extraviamos. Así que no debemos pensar que somos autosuficientes, que somos independientes. Dios no nos deja en el enigma. Hay una voluntad general ya revelada, pero hay aquellos aspectos específicos de tu vida donde debes usar los medios de gracia. Por ejemplo, hoy el hermano ya le dijo: el Señor quiere que nos
que nos casemos solo con creyentes. Vamos a suponer que yo fuera un joven soltero. Ya entiendo que Dios de manera general su voluntad es que no me case con alguien incrédulo. Pero en la Biblia no dice, Luis, su esposa se llama Jenny. No dice. Entonces, ¿cómo hacemos en aquellos aspectos específicos de nuestra vida? Hermanos, yo los animo. Todo este año practíquenlo. Deben usar los medios de gracia. Deben orar al Señor. Deben buscar el consejo de hombres y mujeres sabios. Y no sean orgullosos, porque aquí hay hermanos que han crecido en cierta área más que nosotros. Entonces, ¿por qué no consultar a ellos? Yo sé por qué no lo hacen. Porque no les gusta que digan lo contrario de lo que ya tienen planeado. O si vienen después que ya planearon. Y eso es trampa. Tienen que venir antes. Porque es bien costumbre de hermanos inmaduros decir, no, yo ya hice mi plan, venga pastor, sí, mire, yo voy a hacer esto y esto y esto. Bueno, te felicito, gracias por haberme compartido tu plan. Eso no era pedir consejo. Y lo saben, pero no quieren practicarlo. Y lo otro es, nosotros debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Jeremías reconoció que hay muchos que lo tardamos en admitir, pero nosotros debemos reconocer que nosotros no somos señores de nuestro camino. Y la última aplicación, hermanos, una de las cosas más menospreciadas a veces en la vida de los creyentes es la agenda de la iglesia. Si tú vas a planear tu vida, tu familia, tu negocio, tu escuela, yo te digo algo esta mañana. Debes planear tomando en cuenta a la iglesia donde Dios te llamó. Y yo siempre hago una pregunta: ¿cómo deberíamos planear nosotros como iglesia? O sea, un ejemplo, yo planeo mi negocio, yo planeo mi vida en la escuela y después planeo la iglesia. ¿O es al revés? Nosotros somos iglesia y toda cosa que planeemos gira en torno a que soy una iglesia. Que no sea al revés, hermano. Y cuando digo iglesia, yo no soy religioso, de que quiero verlo en toda la actividad. Hay justificaciones de misericordia, de necesidad. Pero yo le digo, necesitamos planear nuestra vida. Incluso cómprate tu cuaderno devocional si no hiciste devocional este año. ¿Cuánto vale un cuaderno? Sea sincero con ustedes. Digan, ¿puede hacer devocional? ¿Cuándo y a qué hora? Dale, si no lo pone el día, ahora no lo va a hacer. ¿Cuándo con nuestra esposa? ¿Cuándo vamos a visitar a los hermanos? A ver, ¿quiénes conocen la casa de todos los hermanos? ¿Cuántos años llevamos aquí? Dele, hagamos un rol, decir, este domingo visitó uno, hasta que lo conozcan todos. La vida espiritual es importante para nosotros. Hermanos, ¿sabe por qué? Porque seguir a Dios y reconocer que Él es soberano en su propósito y en nuestros planes es muchas veces rendirnos a Él, obedecerle a Él y ser humilde. Oremos. Señor, reconocemos esta mañana, Señor, que sin ti nosotros no podemos dirigir nuestra vida. Guíanos nuestros pasos. Y si alguien esta mañana está aquí, Señor, y todavía vive el pecado, Padre,